de puesta a punto, tiene que ver con la personalidad de Roberto Kramerman, ingeniero químico, ex ministro de Industria, Energía y Minería, periodo 2010-2005, un hombre que en su momento, bueno, apoyó desde el proyecto Aratirí, UPM, y veía con muy buenos ojos una nueva UPM, un aumento de producción, pero varias razones lo han llevado a no comulgar más con la mirada o la naturaleza, se lo vamos a preguntar directamente, por supuesto, del Frente Amplio, su partido tradicional. Y se fue a otras líneas, se fue a otras filas, que muchos entienden hoy, termina siendo una oposición por izquierda, de la izquierda. Pero vamos a hablarlo con él, por supuesto. ¿Qué dice quien de alguna manera lo recibe en su partido? Mira. El ministro de Industria durante el gobierno de José Mujica renunció al Partido Socialista y resolvió integrar uno de los sectores de Unidad Popular. El candidato a la presidencia por ese partido destacó la incorporación de Roberto Kramerman. Sin duda, Kramerman va a hacer un aporte extraordinario desde su profunda experiencia como estadista, como secretario de Estado. Y además va a encabezar, él sí, una de las listas al Senado. Porque si bien nosotros siempre tuvimos candidatura única, la propia diversidad de la Unidad Popular, los distintos orígenes de los grupos que integran la Unidad Popular, genera que tengamos distintas listas al Senado. Una de las listas al Senado las va a encabezar Kramerman, precisamente. Con él tuvimos un diálogo muy lindo, de mucho respeto. Un hijo de él y una hija de él están integrados a una de las listas de la Unidad Popular. Eso generó un vínculo afectivo. Después empezamos a sorprendernos de la cantidad de coincidencias que teníamos en algunos planos éticos y en algunos planos de un proyecto de patria. Pero nunca creímos que diera el paso a adherir públicamente a la Unidad Popular. A mí, sinceramente, me sorprendió. Y si le sorprendió al propio amigo, imagina lo demás, ¿cómo estamos nosotros? Bienvenido, Kramerman, un placer que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, para mí también es un placer. Hay forma de... Para mí también es una sorpresa. Sí. Para mí también es un placer. A ver, cuando yo lo presentaba, venía de alguna manera simplemente evocando lo que había sido una línea desde su actividad ministerial, ¿no? Integrando el gobierno del Frente Amplio en ese periodo determinado, donde había cierta mirada con todo lo que tiene que ver con la industria y el medio ambiente, ¿no? El concepto de progreso versus protección ambiental, conciencia. De hecho, también usted habla mucho de la transformación social y ecológica, ¿no? Y a veces parece haber una contradicción. Y este pasaje del Frente Amplio a Unidad Popular también cuesta entenderla. Así que le doy, por favor, el tiempo para que nos pueda explicar por dónde va, cuál es ese razonamiento, qué es lo que no estamos entendiendo del camino que está siguiendo nuestro país. Claro. Lo que estamos viendo es una estrategia de país que está resultando totalmente inadecuada. ¿Cuál? Es una estrategia de país que está basada en una historia de continuidad de diferentes gobiernos y que involucra muchísimo la política económica, involucra, por lo tanto, la inversión extranjera llevada de determinadas maneras a todo costo. Nace ya en gobiernos de los partidos tradicionales y se alarga después hacia la actualidad. Involucra la financiarización de la economía en forma muy fuerte, pero involucra la ahí donde me apertura pierdo, económica, la apertura comercial, involucra también, en ese sentido, la precarización del trabajo y significa que básicamente nosotros tenemos un cambio de sistema en el mundo. Si tenemos un cambio de sistema productivo que ha pasado de un sistema productivo nacionales en los años 90 que se destruye fundamentalmente en muchos países a través de, en ese momento, la política neoliberal, por las bajas aranceles, como todos sabemos, bajó la mitad prácticamente el sistema industrial, y luego una recomposición a través de diferentes países que conforman una cadena de producción, en donde cada uno hace una parte del trabajo desde el inicio hasta el final, guiado fundamentalmente por las grandes compañías. Frente a ese tema en donde los eslabones de producción o las etapas de producción
van desde la investigación, el desarrollo, la producción, la logística, aparecen servicios nuevos, la informática y todo lo demás, y finaliza luego en la venta, donde las cadenas de valor agregado, ¿no? Que también claro, es un aspecto que... es un aspecto fundamental, sí. Entonces ahí tenemos una cadena y un mundo globalizado distinto, dirigido por grandes compañías, fundamentalmente, a la cual se agregan ahora todos los temas electrónicos, facilitados por la química, por otras tecnologías que permiten avanzar en ese sistema. Y ese sistema que le resulta más económico a la gran empresa, elige la mano de obra más barata de un país, los recursos naturales de otro, o la cantidad de profesionales y el mercado del tercero. Y en ese esquema, ser pasivo y tener una estrategia económica de estas últimas décadas, no solo del Frente Amplio, sino de estas últimas décadas, que implica pasividad y pensar de que bajo ciertos argumentos el mercado va a regular, bueno, lo que termina haciendo es que la región entera y el país pasa a ser furgón de cola, pasa a ser un gran exportador de productos primarios, cuando lo que necesitamos es, sí necesitamos capacidades nacionales, sí necesitamos plan industrial que nos permita un desarrollo, sí necesitamos inversión extranjera, pero bajo las condiciones de un plan general que nos permita llevar entonces a un armado, porque hay que reconocer una cosa, los países que se han desarrollado en el mundo fundamentalmente han tenido una industria o un tejido industrial importante, y con industria yo lo que quiero aclarar es que... ¿Me da un momentito que le van a cambiar el agro. micrófono? ¿Me permite? Porque está haciendo un ruidito. Ahí le van a llevar el de mano. Ahí está. Sí. Entonces, bajo industria tenemos que ver lo que es la industria en sí, con chimeneas o sin chimeneas, lo que es el agro, lo que son los servicios, porque hoy las cadenas de producción lo tienen todo integrado. Bien. ¿Me permite hacer un paréntesis antes de proseguir? Sí, claro. Para seguir la lógica, ¿no? Donde me pierdo es cuando usted plantea un poco cuáles son los criterios que guían, o cuál es la moral, si se quiere, ¿no? O los valores que guían el mundo hoy y su desarrollo industrial, y habla de las economías neoliberales y del capitalismo, y se entiende perfecto. Lo que no entiendo es, cuando usted era ministro, también abrazó los capitales extranjeros, también abrazó lo que hoy, desde, por ejemplo, Unidad Popular, más de una vez han tildado de vender nuestros recursos, nuestro justamente materia prima al servicio del dinero y el gran capital. ¿Qué pasó en el medio que hoy está usted en la otra orilla? Bueno, como usted bien decía, lo que hay que entender es cómo funciona entonces el sistema de producción hoy, que determina una estructura económica del país con consecuencias que ahora están siendo malas y que son básicamente el desempleo, la pérdida de ingresos. Lo que tenemos en ese caso es, comprendiendo lo que estaba explicando anteriormente, es que la estrategia de país implica una cierta política económica que, a pesar de tratar de desarrollar políticas específicas, que la hicimos en el gobierno que tuvimos, en el cual nosotros participamos, pusimos muchas medidas en función de mejoras para el sector productivo, desarrollamos y negociamos a la interna posibilidades, pero eso dentro de un marco de política general que uno ve que se va complicando, y lo ve en este periodo mayormente, a la vez de que se avanza con acuerdos de libre comercio que no son convenientes para el país, pero que están dentro de ese marco de utilización de todo el planeta de una manera... No, o sea, se bajaron los brazos globalizada. a la hora de tratar de humanizar Entonces, el capitalismo. No es tanto humanizar el capitalismo, porque nosotros tenemos una mirada, porque nos arrimamos a la UP a través de Compromiso Socialista, una mirada desde el punto de vista de una sociedad distinta, de una sociedad mejor. Pero manteniéndonos en esta sociedad, Uruguay es un país que es muy dependiente entonces de pocos productos y por lo tanto muy dependiente tecnológicamente y muy dependiente de los mercados exteriores. Y las medidas de política industrial que se pueden hacer bajo el marco de una estrategia país que no va en consonancia con un desarrollo industrial, eso es el punto que uno al final dice, bueno, en este periodo se ha complicado eso, en el periodo anterior logramos hacer algunas medidas interesantes, en este periodo esto no ha funcionado así, y ahora, bueno, los nuevos asesores que tendrá el Frente Amplio para el futuro siguen la misma línea anterior. Por lo tanto, ahí es donde viene la respuesta a la pregunta. Bien. ¿Qué me hace cambiar? Básicamente
el hecho de que hay que fortalecer otras fuerzas de izquierda que quieran un desarrollo de la producción, un desarrollo industrial, un mayor empleo, una mejor calidad de empleo, porque se ha ido básicamente el empleo tercerizando y precarizando, y que tenga en definitiva una estructura de producción que todos los países que se han desarrollado lo han hecho, cambiando una estructura de producción, manteniendo la fortaleza que esté basada en los recursos naturales, pero manteniendo y proyectando la fortaleza de las capacidades. Necesitamos investigación, necesitamos desarrollo, necesitamos mejor educación y aplicar todos esos conocimientos entonces a nuestra producción. Este camino, en definitiva, no es el camino el que queremos ver, no es el camino del enclave productivo que se instala en un sitio, extrae materia prima y exporta. ¿Es compatible ese modelo que usted plantea, una ambición ideal, ¿no? Pero es compatible con las posibilidades y las limitaciones de nuestro país, nuestro mercado y la connotada dependencia que tiene con el extranjero y financiamientos extranjeros? Ah, sí, es compatible. En este momento en el mundo, según un informe de Naciones Unidas, 101 países tienen planes de desarrollo industrial. 101 países tienen planes de desarrollo industrial. 40% de ellos están dirigidos a mantener su industria funcionando, modernizándola frente a los cambios tecnológicos que todos conocemos. 40%, un poquito menos, 37% están dirigidos a nuevos sectores productivos, que esto es un tema de cambio fundamental. Bueno, hay políticas horizontales, se le llaman cuando van para todos los sectores, pero la apuesta es a nuevos sectores productivos basados en la ventaja que tiene el país, que mencionaba, su gente, sus recursos y demás. Y un 20%, que son los que están en la punta de los países en desarrollo, que están basados fundamentalmente en políticas, en planes industriales, en planes de desarrollo industrial, adecuándose a las nuevas tecnologías, de la información, a la automatización, a la robotización. Los planes son una mezcla entre las diferentes partes, pero hay que tener una política activa. No podemos tener una política que se base en estabilidad macroeconómica, que hay que tener estabilidad macroeconómica, pero hay diferentes maneras de conseguirla, y en incentivos fiscales. Lo que tenemos que tener es generación propia de conocimiento, más inversión en educación, más inversión como se ha propuesto y no se ha hecho, pero en ciencia y en investigación. Más entonces dirección hacia los sectores que el país puede brindar mayor empleo, porque si no, al depender de materias primas, que bienvenidas son desde el punto de vista de la producción, bueno, se crea una gran desigualdad social y se crea una alta volatilidad. En 150 años de historia, de acuerdo a lo que es estudios de la Facultad de Ciencias Sociales, hemos tenido crisis cada 15 o 25 años debido directamente a los precios internacionales de estos elementos provocados, bueno, en esta última instancia fue por la recomposición de las cadenas de valor, otras veces fue por la guerra de Corea, guerra mundial, pero que básicamente nuestra estructura de producción es lo fundamental. Hay otras políticas específicas para otros temas, pero todos se basan en cuánta riqueza genera el país y en cuánta riqueza distribuye el país. A ver, si me permiten ampliar un poco el panel, Kramerman, así otros pueden tener otras inquietudes, preguntas o reflexiones a partir de lo que usted plantea. Alfredo. Sí, a mí me da mucha pena perder en el Frente Amplio una persona como Kramerman. Aparte, lo lamento mucho, pero es irse a un grupo que es testimonial, en mi concepto, ¿tá? Y que aparte plantea cosas que sean muy ideales, pero son un poco irrealizables. Yo discutía con tu hijo hace unos meses atrás y hablaba de estatizar la economía como una función, es decir, hoy estatizar la economía en el contexto de nuestro país frente al contexto regional y mundial me parece como que medio utópico. No sé cómo vos lo ves ese tema. Bueno, yo lo veo que las empresas del Estado son sectores fundamentales que nos han permitido mantener el país funcionando en temas como la energía, en temas como el agua, en temas, bueno, últimamente algo debilitadas por la falta de inversión, pero las empresas del Estado son parte fundamental de una estrategia. Y esa estrategia, en definitiva, tiene que ser complementada por otras empresas nacionales y tiene que ser complementada, bueno, por una inversión extranjera, siempre que la inversión extranjera,
que lógicamente en un país pequeño como Uruguay o en un mundo muy interdependiente no podemos pretender de ninguna manera tener todos los conocimientos. Entonces necesitamos esa inversión extranjera cuando transfiere tecnología hacia el país, aparte de aportar empleo. El tema de transferencia tecnológica es la alternativa que se plantea incluso por universidades alemanas, por ejemplo, a los acuerdos de libre comercio, que lo que pretenden es básicamente mantener los mercados abiertos para los países que son más competitivos que nosotros en los temas de servicios, por ejemplo, que es la moda actual y que es evidente en la moda porque económicamente los servicios hoy están atrás, ¿verdad?, en toda la parte electrónica, financiera, datos, ingenieriles, etc. Y una aclaración entonces es que las empresas del Estado son un aspecto muy fuerte y muy importante y posiblemente sean buenas y estudiar en qué otros sectores, pero no todos los sectores implican, en definitiva, que trabajemos en esa función del Estado. El Estado tiene 4 roles. Tiene el rol de regulador, el rol de comprador, y las compras públicas son fundamentales, el rol de productor, que es quizás el que tú hacías mención, y el rol de financiador cuando actúa como banco de desarrollo. Esos papeles tienen que ser mucho más activos en Uruguay para ir... ¿Qué es el desarrollo? La definición de desarrollo es ir incrementando la tecnología aplicada, la mano de obra para que haya empleo y formar nuevos sectores productivos a partir de reinvertir las ganancias de los sectores existentes. Así se desarrollaron. Estamos a 58 días de las elecciones, ¿no? Y yo creo que lo que más impacta, por lo menos a mí, lo que me impacta de esta decisión del ingeniero Kramerman es justamente que, por lo menos ha tomado Estado Público a 58 días de las elecciones, que él no solamente abandone el Partido Socialista, sino que también abandone el Frente Amplio. Y yo creo que ambos hechos están muy vinculados. Creo que por un lado es un reflejo de la implosión que está viviendo el Partido Socialista y por otro lado es otro caso, otro ejemplo, me parece a mí, del colapso electoral que va a sufrir el Frente Amplio. Lo tomo como, digamos, síntomas de esos dos fenómenos políticos y dejo para otro momento la discusión que es mucho más académica sobre el desarrollo y todas esas cosas, pero me gustaría quedarme en el aspecto político de dejar sentada la sorpresa de que un exministro del Frente Amplio abandone el Partido Socialista y el Frente Amplio a 58 días de las elecciones. Puedo sumarle, antes de la respuesta de nuestro invitado, que además hablamos de un Partido Socialista al que se han ido varios dirigentes, o sea, tal vez la pregunta pueda ampliarse a qué ha pasado con el Partido Socialista. Fue la victoria de Sibila, en la interna. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que no coincido con la afirmación, claramente. O sea, usted ve al Partido Socialista muy firme, entonces, ¿no ve que hay una implosión? No coincido con la afirmación nunca, no es decir exactamente lo contrario, ¿verdad? Es tener un análisis. No, pero digo, yo hice esa afirmación, capaz que usted piensa que está muy firme el Partido Socialista. Por favor, lo que decía básicamente, nosotros, digamos, en la conformación de Compromiso Socialista y luego el estar en la Unión Popular, mantenemos una visión socialista. Pero por fuera de eso, hay mucha gente dentro del Frente Amplio, y ahora después voy al punto, bueno, que tiene una visión bastante parecida en que estamos perdiendo niveles de producción. No es una visión, los números lo indican. Uruguay llegó a tener básicamente $1.700 por persona al año de valor agregado industrial, y llegó a tener después en otros servicios, tiene el agro, tiene determinados temas, pero eso se viene empezando a perder a raíz del cambio de ciclo y a raíz de básicamente no tener políticas activas de empleo basadas en la producción, como mencionaba anteriormente. No veo una implosión, no me corresponde opinar ahora del partido porque usted comprenderá que ya no estoy en él, solo le digo que no veo esa implosión, pero sí digo que básicamente el motivo del cambio no está relacionado con estos hechos que usted mencionaba, sino está relacionado fundamentalmente con que uno lo que visualiza es la estrategia país del Partido Colorado, del Partido Nacional, que condiciona esa política económica o la ejerce a través de la política económica, en definitiva es inconveniente. Está destruyendo empleos, se nutrió del ciclo de los commodities, pero dejó una estructura primarizada, que lo dicen casi todos los organismos internacionales, y esa estructura primarizada no da ni va a dar satisfacción a quienes, a los trabajadores, que son realmente la mayor parte de este país,
y que por lo tanto merecen, digamos, un desarrollo industrial, industria en el sentido amplio, mucho mejor. Bien. Y cuidando, perdón, Sí. cuidando el tema ambiental. Este punto que mencionabas por otro aspecto, no hay contradicción cuando uno mira que la transformación, que los cambios del sistema de producción a nivel mundial atentan muchísimo contra el medio ambiente. Desde el lado del patrón de consumo, porque incentivan un hiperconsumo para poder absorber la nueva producción de esas cadenas, y del lado de los recursos naturales. Pero por el otro lado, el desarrollo que necesitamos, el desarrollo que queremos, los planes ¿Queremos industriales gastar tienen que los ser miles de dólares del tren sustentables. para UPM? ¿Queremos gastar en el tren de UPM o queremos gastar en otra cosa? Bueno, yo lo que le digo es, si yo tengo un plan estratégico muy claro, un plan básicamente además discutido, conocido por la población y discutido, propuesto de distintos ámbitos con las leyes adecuadas y eso, ahí discutimos muy claramente la inversión específica, bueno, que para mí UPM es negativa, la inversión de UPM en estas condiciones es negativa, pero por fuera de eso, una inversión específica tiene que estar dentro de un plan de desarrollo. Si no lo está, está simplemente mirando variables del momento que no van a dar lugar a largo plazo al desarrollo. Bien, Vero. El programa de gobierno de Unidad Popular habla de expropiar, habla de especificar la economía y habla también de auditar la deuda externa para definir, bueno, qué parte de la deuda debemos pagar o no. Usted que ha estado en el gobierno, que le ha tocado negociar con organismos internacionales, recorrer el mundo, tener un contacto directo con la realidad, ¿cree que esas medidas son realmente posibles? ¿Que Uruguay tiene la independencia de plantarse en el mundo para definir qué parte pago y qué parte no pago, para especificar la economía y enfrentar los intereses de sectores tan importantes como los sectores exportadores? ¿Realmente cree que es posible? Yo creo que todos los procesos son graduales. Básicamente, cuando mencionaba que nuestra visión final es una sociedad distinta, mencionaba claramente que esa sociedad distinta es una sociedad de igualdad, es una sociedad basada en principios éticos y solidarios mucho más fuertes que lo actual. Nosotros en el aquí y ahora tenemos que proponer para una mayor conciencia de la gente, porque esto no lo vamos a construir, y este es el motivo del cambio en grupo muy pequeño, como se mencionaba, ¿no? Pasamos a un grupo pequeño que se viene agrandando, por suerte, y que queremos que se siga agrandando. Y para eso siempre tiene que tener presente la visión final, cuál debe ser del socialismo, o dentro de la propia Unidad Popular hay diversos grupos. A veces se piensa que parece ser un solo grupo, no, hay diversos grupos que están de acuerdo en las bases que se han formado. Pero mientras tanto, nosotros acá y ahora tenemos que tener esa visión, avanzar en las ideas e ir proponiendo medidas concretas, como proponemos y vamos a proponer, que tienen mucho que ver con la estructura productiva. La primera batalla en ese sentido es cambiar la dependencia del país. Todos los países son interdependientes de alguna manera porque las producciones van y vienen hacia otro lado. Pero nuestros países de esta región, y más que nada en nuestro caso y en algún otro caso posiblemente, somos dependientes totalmente. Tenemos que tener nuestra propia producción y nuestros propios mecanismos de formación industrial y de servicios, porque hoy los servicios no se diferencian demasiado de la industria, porque este sistema sacó muchos servicios de adentro de la fábrica y los transformó en servicios en forma más eficiente que le da a todos. Por ejemplo, un servicio de calidad, de lograr certificar calidad en todos lados, que antes estaba adentro y después fue afuera. Alejandro. Entonces, la respuesta para terminar y ya con mucho gusto es que básicamente en el aquí y en el ahora y mirando con esas ideas de fondo hacia dónde debemos ir, la propuesta va por el camino de mayor empleo, otra estructura de producción, mayor independencia en las decisiones que permitan, en definitiva, mejor resultado para los trabajadores, porque la Unidad Popular y en particular Compromiso Socialista tiene la mirada puesta en los trabajadores. Bien, Ale.
Voy a hacer mi cortito porque seguramente estamos con problemas. Yo la verdad que celebro mucho que estés metido en la campaña electoral. Gracias. Porque estas son las instancias más gloriosas que tenemos en la República de compartir y debatir ideas, ¿no es cierto? Así que yo lo celebro. En todo caso lo vivo como mala noticia que sea tan sobre el final. También lo quiero decir, porque me parece que son asuntos que los uruguayos nos debemos. Más allá de Graciano, que creo que entiendo de dónde lo dice, es, bueno, más allá de esos asuntos del desarrollo, bueno, yo creo que esos son los asuntos, más allá de a quién vamos a votar el último domingo de octubre. Pero en todo caso, y utilizando esa premisa que daría para mucho conversar, me alegra mucho además que estés en televisión abierta para conversar estos temas, hay un asunto que luce como aparentemente una contradicción a propósito del paradigma impuesto. ¿Será que habrá que cambiar el paradigma? No sé, me lo pregunto. Uno, el famoso desarrollo industrial de una nación. Y otro lado, la apertura comercial. Junto a eso, un mercado muy pequeño. ¿Acaso no nos dijeron toda la vida que nosotros, por ser un mercado pequeño, no podíamos aspirar a un desarrollo industrial, que por lo tanto teníamos que ser dependientes, tomadores de precios y la mar en coche? Y en el mejor de los casos, regionalistas. Sí, claro, el regionalismo es importante, como no, como marcaba, en el mejor de los casos, como tú decías, Alejandro. Claramente, cuando uno mira los países que se han desarrollado, que son 50 en el mundo comparado con los 200 totales, y marcamos de que ese desarrollo además debe ser hoy por hoy ecológicamente distinto y debe ser hoy por hoy socialmente distinto, pero es parte del capitalismo además, controlar esas partes, evitar que esos problemas sucedan, de regular más el capitalismo, que igual van a suceder, pero tenemos que corregirlos en lo máximo posible. Los puntos básicos del tema del desarrollo, como tú marcas bien, están basados en mirar que hay 50 países y hay muchos muy pequeños. ¿Cuáles son los países más industrializados del mundo? No nos vamos a comparar con él, las condiciones son distintas, solo estamos poniendo un ejemplo. Estamos en pero estamos hablando de, por ejemplo, si yo dije $1.750 por persona por año de valor agregado industrial, bueno, Suiza tiene casi 12.000 o 13.000, nadie lo piensa, no es un problema de tamaño, es un problema, bueno, se podrá alegar, sí, miren, está cerca de Europa, podemos ir a otro país, pero con esto quiero ejemplificar que en verdad han seguido políticas en donde uno estudia. Cuando uno estudia una política, ¿qué estudia? ¿Cuál es el entorno exterior? ¿Cuál es el entorno interior? Formula un plan, ve en qué lugares. Bueno, los recursos naturales acá son importantes, las tecnologías de información lo son, y hay otros. Ve en qué lugares entonces tiene ventajas y, bueno, completa una serie de políticas activas. Pero aquí, en las décadas de gobiernos del partido tradicionales, hubo un ministro que dijo que la mejor política industrial es la que no existe, y después tenemos ahora que se dice, bueno, las políticas tienen que ser horizontales, generales para todas, y no políticas específicas dirigidas a sectores donde sabemos que podemos tener ventajas. Entonces, el problema del tamaño es un problema, pero tenemos muchos ejemplos, incluso la inversión de UPM que se mencionaba, que viene de un país pequeño también, digamos, indudablemente, donde se aplicaron políticas determinadas y se tuvieron resultados determinados. Hay un país modelo, y no, bueno, se nombra Nueva Zelanda como modelo por parte de algunos de los candidatos, y la verdad que Nueva Zelanda es totalmente dependiente de lo que pase con para su educación producción. se evoca el tema de Nueva Zelanda, ¿no? Para el tema de educación, sobre todo. Sí, pero para el tema agro y para el tema riqueza del país y cuál es el motor, básicamente se nombra y se dice, ese es el modelo. Bueno, no, el modelo en el mundo no es estar dependiendo de una producción en un país, como es depender de China en ese caso, sino que es el modelo de desarrollo industrial. No hay servicios, no hay educación. Nosotros vamos a educar mucha gente y la educación es buena, y si logramos educar mucha gente es mejor. Para una estructura de producción que no la va a tomar y se van a ir como en el año 90, en los años 90. Entonces hay que cambiar urgentemente la producción, y este es el esquema básico, y hay que acompañarlo para eso con la educación y demás. Pero lo que va siempre... Y eso no va también en el... La base material del sistema condiciona todo lo demás. Bien, poner al recurso humano, el trabajador, modernizarlo, ¿no? Reconvertirlo. Sí, ¿eso no es un mensaje para el PIT-CNT en estos tiempos? Es un mensaje porque si nosotros vamos por ese camino, que está muy bien, porque la gente tiene que saber mucho más y tiene que ser educación en sentido crítico, de poder analizar la sociedad
y cambiarla. Tiene que ser educación en sentido crítico de poder analizar el problema ingenieril y cambiarlo. Sí, todo eso es válido. Y formarse para eso, ¿no? Y mucho más que para lo social, que todavía es más complejo. No vamos a ser reduccionistas y solo basarnos en los temas de producción, pero tiene que serlo con una estructura productiva que lo absorba, no con una inversión que solo va a absorber mecánicos de mantenimiento porque la tecnología nos viene de afuera. Y Bien. entonces, ¿cuál es el resultado final? Qué complejo, Vir. Hace un ratito usted hacía referencia en esto de las inversiones al cambio de dependencia o sobre de quién se depende el país en sus inversiones. ¿Ese cambio de dependencia debería responder también o responde también a cuestiones ideológicas? Bueno, yo creo que al final hay cuestiones ideológicas, pero que responden finalmente, para utilizar la misma palabra, a quienes se están beneficiando, digamos, con esta manera y quienes se están perjudicando. Cuando se habla, yo digo, bueno, hay que mirar los trabajadores y seguramente se exponen cifras de mejoras y eso que son ciertas, porque además la hemos vivido en su momento de ciertas, pero por otro lado tenemos un perjuicio en que este nuevo sistema de producción mundial terceriza totalmente y pasa a contratos que son inestables y con menores condiciones y beneficios. Empezó en Estados Unidos tercerizando lo que era la limpieza y la seguridad. Después se dieron cuenta que podían tercerizar procesos de producción de bienes o servicios. Después se dieron cuenta que podían tercerizar pasando la frontera y tomando mano de obra barata en México. Después se dieron cuenta de que podían tercerizar utilizando el sudeste asiático y ya se pasó a llamar deslocalización. Y ese esquema, entonces, en definitiva, está llevando a que un gran porcentaje de la humanidad haya perdido salario en los países desarrollados muy claramente. Y cuando uno mira la curva de ganancia de las grandes empresas, cómo asciende en los últimos 20 años, un plan muy seguido de cerca, porque venían de una crisis con la crisis del petróleo, y cuando uno ve cómo va perdiendo poder adquisitivo los trabajadores... Entonces sigue siendo la distribución de la riqueza un poco el fondo de la cuestión, ¿no? Oxfam lo dice muy claramente cuando en sus informes dice el 1% de la población mundial, ¿verdad?, está llevándose el 52%. Sí. Pero traídos acá, y enseguida nomás traídos acá, y en el lugar, bueno, hay gente al cual esto lo beneficia, y sin ninguna duda, en el sistema está dentro de las reglas de juego. Pero hay otra gente que lo perjudica. Bueno, esos son los que queremos que se vayan cambiando para cambiar la estructura económica del país. Bien, Pablo, y tenemos que ir cerrando. Redondear entonces, para no hablar más de la cadena de producción, aunque hoy en día el valor agregado en la cadena de producción es un 90% de la materia prima. Exactamente. Eso es una realidad. Sí. Pero dejando de lado la producción, a mí me sorprende mucho que un ministro de Industria, con la carrera que usted tuvo, abandone el Frente Amplio, entendiendo que la línea económica y de producción hacia el futuro no es la correcta, que es mala y que vamos por un camino errado, con los conocimientos que usted tiene, habiendo siendo ministro de Industria. La pregunta es, ¿le parece a usted viable que esos conceptos que usted tiene pueda aplicarlos dentro de la Unidad Popular, o no entendió mejor quizás quedarse dentro del Frente Amplio y de pronto tener la posibilidad de pelear dentro de su fuerza política, desde adentro, tiene más chance desde adentro para poder aplicar estas políticas de producción y no de un partido que, como decía Alfredo, creo que no va a tener mucho futuro, ¿no? O sea, en la implementación de estas políticas que usted dice. Sí, yo creo que la buena pregunta merece dos respuestas, dos aspectos en ese sentido. Dentro de la interna del Frente Amplio, bueno, nosotros trabajamos, y eran unas primeras preguntas dentro de un periodo de gobierno, e implementamos medidas en favor de la producción y de las otras áreas, ¿verdad?, que le tocaban dentro del ministerio. Negociamos algunas, logramos éxito, en otras no lo logramos. Pero el marco general de política o de estrategia económica, en definitiva, va desindustrializando al país o haciendo perder, no miremos solo la industria, va haciendo perder eslabones de trabajo al país. Entonces, es muy difícil mantener la coherencia en el sistema cuando vemos que hay medidas que podemos tomar, específicamente algunas se toman, otras no se toman, pero el marco general conspira totalmente contra eso. Y eso, como usted lo decía antes y usted me preguntaba, bueno, eso definitivamente cuando se ve cómo continúa el equipo de asesores y demás, se ve que va a ser una continuidad que no difiere tampoco de las plataformas de los partidos tradicionales, blanco y colorado, que están dentro del tema. La del estribo para despedirlo. Si en caso de balotaje, si para usted es tan parecido Frente Amplio, blanco, colorado, ¿a quién votaría?
Son parecidos y hay diferencias en tiempos y formas, ¿no? Aunque sean parecidos en la estrategia país. Pero la respuesta es, nosotros vamos a hacer crecer entre todos lo más posible la unidad popular y cuando termine esta etapa, el colectivo va a decidir hacia dónde se va a inclinar. Bien, la mano viene por disciplina partidaria. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya venimos. Muchas gracias. Gracias.